Nintendo 64 contra la Sega Dreamcast. Esta es una comparativa principalmente gráfica de, por ejemplo, la Nintendo 64 sale a la venta en 1996 y en 1998 sale a la venta en Japón la Dreamcast. Pero uno diría, son consolas que apenas tienen 2 años de diferencia, pero recordemos que la Nintendo 64 es la sucesora de la Super Nintendo. En cambio, la Dreamcast no era la sucesora de la Genesis, sino más bien de la Sega Saturn. Entonces no es lo mismo. Ya Sega tenía experiencia en el mundo de los videojuegos en 3D y Nintendo apenas estaba iniciando. Mis amigos, recuerden que si este contenido les gusta, un like me ayudaría muchísimo. Y bueno, iniciamos con Army Men Sarge Heroes, que de inicio voy a volverlo para que vean un detalle muy importante. Voy a ponerle pausa acá. Acá al inicio le voy a poner pausa para que ustedes vean qué detalle más interesante. Vean cómo la estructura se nota de madera, de detalles reales, y en cambio la Nintendo 64 se ve todo más plano. Esos detalles son los que hacen la diferencia en estas generaciones, por lo menos de ports, que son juegos intergeneracionales, ¿no? Vamos a darle play ahora sí. Entonces, vean que la calle es distinta, las estructuras ahí sí están un poquito más parejas. De hecho, vemos que en Dreamcast sí tiene un poquito menos de popping. O sea, se ve todo un poquito más de lejos. Después el personaje como tal lo veo muy parecido. Los árboles sí se ven mejor en Dreamcast. Es normal, es lógico que en Dreamcast se vea mejor. Es una consola pues más poderosa que la Nintendo 64. Como les decía, obviamente la Nintendo 64 apenas era la primera consola de Nintendo que entraba al mundo de esta generación, ¿no? En cambio la Dreamcast ya era la segunda. Además que ya Sega había hecho 32X y bueno, después de eso vino la Sega Saturn y ahora la Dreamcast. Fue un tiempo muy rápido, ¿no? Entonces, en lo que es afuera, en lo que son detalles por fuera, yo creo que este juego está muy parejo, pero en algunos detalles sí gana la Dreamcast. Ahora, lo que son partes por dentro de estructuras, sí creo que gana por mucho la Dreamcast. Ahora vean este juego, el Bangai Zero o Bangai O, no sé cómo es la cosa. Bueno, veamos qué detalle más interesante, porque uno diría, en algunos momentos pareciera como que la versión de Nintendo 64 se ve incluso hasta mejor, pero es que vean cómo todo se ve un poquito más caricaturesco o algo así, por así decirlo. En Nintendo 64 se ven como más dibujitos los detalles, en cambio en Dreamcast se ve muchísimo mejor. Vean por ejemplo las estructuras, cómo se notan con detalles, la estructura del fondo que parece como una red, como una reja, ¿no? O sea, quiero decir, tiene detalles mucho más notorios entre las esquinas. En cambio en Nintendo 64 sí le cuesta más. Vean el fondo también, qué excelente se ve en Dreamcast. La movilidad también, la resolución es mucho más alta, lógicamente en Dreamcast. No sé exactamente cuánta es la resolución, pero se nota por supuesto que es mucho más alta. Vean qué detalle de fondo más increíble. Entonces, bueno, recordemos que la Dreamcast tenía una capacidad mucho mayor que la Nintendo 64. Por ejemplo, pueden decir, mira, no tuvo un GTA, pero la Dreamcast ya le sacaron una versión de GTA Vice City, si no me equivoco, y otros, y se ve súper bien. O sea, una versión hecha por los fans. O sea, la Dreamcast sí podía correr GTA sin ningún problema. En cambio, la Nintendo 64 ya no podía, ya ese nivel no daba para tanto. Entonces, bueno, veamos la diferencia ya directamente de este juego. Qué increíble cómo se ve muchísimo mejor en Dreamcast, a pesar de que obviamente Nintendo 64 también se ve muy bien. En este juego, en el Donald Duck Going Quackers, aquí sí puedo decir que la diferencia es muy mínima, prácticamente imperceptible. Yo diría que prácticamente son iguales. Algún detalle en el suelo tal vez se nota un poquito mejor en Dreamcast, un poquito mejor. La resolución también siempre se ve mejor. Pero después de ahí los detalles, el personaje, el fondo, los árboles, las animaciones, las estrellas, los saltos, todo eso yo lo veo prácticamente igual. Yo podría darle vuelta y haber puesto el gameplay de Nintendo 64 en Dreamcast y yo creo que el 99.99% de nosotros no nos hubiéramos dado cuenta de que estaba al revés. Así que bueno, aquí en el lado 2D del juego también lo veo muy parecido. Algunos detalles de iluminación, algunos detalles de resolución, pero de verdad, en general se ve todo, pero todo muy parejo. Está extremadamente excelente este juego. Ahora, hasta el cielo creo que se ve mejor en Nintendo 64. Ojo ese detalle. Ahora los juegos de carrera que a mí me gustan un montón. Y voy a ponerle pausa muchas veces a este juego. Voy a iniciar nuevamente el gameplay y veamos desde inicio
cómo el rótulo se nota la resolución increíblemente diferente. Veamos cómo en Nintendo 64 le costaba que los logos se vieran de la manera en que sí se ve en la Dreamcast. Por ejemplo, también vean el público, como en la Dreamcast ya tenían gente en movimiento, aunque me parece extraño porque yo creo que la Nintendo 64 ya tenía la posibilidad de hacer esas cosas. Pero bueno, le voy a poner play y después le voy a poner pausa rápidamente porque vean al lado izquierdo los árboles. Qué diferencia más notoria los árboles, la grúa que está ahí a un lado. Es increíble la diferencia. Como en Dreamcast ya se va viendo realismo. Incluso vean la pista, vean las líneas, el detalle de la pista, como se nota un material pues realista, por así decirlo. En cambio en Nintendo 64 sí le cuesta un poquito más. Y ni qué decir del automóvil, ¿no? Bueno, ahora sí le voy a poner play para verlo ya en movimiento. Y sí, definitivamente se notan mucho las diferencias. Dreamcast ya era otro nivel de gráficos. Nintendo 64 sí estaba más cercano a lo que era Sega Saturn, a lo que era PlayStation, como a esas épocas, ¿no? En cambio, Dreamcast ya estaba en otro nivel. Por ejemplo, lo que después posteriormente vino en PlayStation 2, en Xbox, en GameCube, que sí, esas otras dos consolas que nombré de último, pues sí, son más poderosas. Aquí le puse pausa porque vean el fondo, qué increíble cómo se ve, vean el cielo, vean las montañas, vean todos los detalles, la definición, cómo se nota en la Dreamcast. Voy a darle play, bueno, ya le di play, vean qué interesante, incluso la fluidez, se nota mucho más fluido la versión de Dreamcast. Yo sé que incluso en la televisión de aquella época, en una televisión normal de aquella época, también se notaban las diferencias exageradamente, incluso yo diría que más. Ahora, un detalle que sí me gusta un poquito más en Nintendo 64 es el público. En esta parte del lado derecho, el público me gusta mucho más, de verdad, en Nintendo 64. Ahora, siguiendo con los juegos de conducción, vamos con el Fórmula 1 World Grand Prix. Ok, bueno, aquí se nota una diferencia importante en la pista, en el monoplaza, o sea, en el automóvil. No pude encontrar una toma que fuera exactamente igual, aunque en este juego sí noto que en la versión de Nintendo 64 le pusieron un poquito más de empeño. Pero es que definitivamente hay momentos donde la diferencia es abismal. En este momento, por ejemplo, la pista, cómo se notan los detalles de los chillonazos de las llantas, bueno, todos esos efectos de fondo. Bueno, es que es increíble la pista, cómo se nota la diferencia radicalmente a favor de la Dreamcast, cómo se nota que hubo un avance gráfico. Vean acá el túnel, por ejemplo, voy a ponerle pausa, vean qué increíble los detalles de la iluminación, cómo todo refleja, cómo la pista se ve excelente. O sea, es increíble cómo la Nintendo 64 el efecto de luz no lo concibe. En cambio, la Dreamcast sí se nota un efecto de luz pero muy realista en este túnel. Es increíble. Bueno, no vean la manera en que estoy jugando en la versión de Nintendo 64. Vean este detalle. Voy a echarlo un poquito para atrás. Vean qué bonito se ve la estructura. Creo que es una gradería o algo así. Vean qué bonito el fondo en la versión de Dreamcast. Ojo, no estoy diciendo que la versión de Nintendo 64 se vea mal. Ojalá yo hubiera podido disfrutar de este juego en la Nintendo 64, porque no. Yo sí jugué varios juegos de conducción en Nintendo 64, pero precisamente este juego no. Así que bueno, hay detalles muy buenos en Nintendo 64, en realidad todos, porque aquí se llega al máximo a la Nintendo 64, pero en comparación con la Dreamcast pues se queda atrás, obviamente. Ahora vamos con la continuación de este mismo juego, el Grand Prix 2. Bueno, aquí igual se ve que la Nintendo 64 también se elevó, subió muchísimo más y vean cómo la pista se acerca un poquito más a los gráficos de Dreamcast. Vean qué increíble, pero Dreamcast aquí ya puso más sombras, puso más detalles. Bueno, es que vean el monoplaza, el automóvil, se ve extremadamente excelente. Aunque hay ciertas partes, por ejemplo, de la afición del estadio que me gustan mucho más en Nintendo 64. Pero lo que es naturaleza, el cielo, la fluidez, la pista, prácticamente todos los brillos, las luces, todos los efectos en Dreamcast es superior. Vean cómo refleja la luz en el automóvil de Dreamcast, que en Nintendo 64 prácticamente eso no se nota. Y ni qué decir en esta parte del túnel. Es una cosa de locos, como la diferencia es recontra abismal, pero es totalmente otra cosa. Aunque vean que en Nintendo 64 aquí se esmeraron y mejoraron bastante. Es un juego que gráficamente llevó al tope a las dos consolas. Vemos que en la Nintendo 64 se ve pero muy extremadamente bien. Un juego que yo no hubiera jugado muy probablemente en esa época hubiera sido este, el Gauntlet Legends. A no ser que, bueno, tal vez fuera el único juego que yo tuviera, pues sí lo hubiera jugado. Pero digamos que no es mucho mi tipo de juego. No estoy diciendo que sea horrible, pero no es mucho mi tipo de juego. Ahora, aquí se nota gráficamente el poderío de la Dreamcast. Por ejemplo, en la resolución. Vean cómo el suelo, las escaleras,
las paredes, o sea, las piedras y todo eso se ve mucho mejor. El personaje también se ve mucho mejor. Ahora, no sé por qué en la versión de Dreamcast no me dejaron elegir más personajes, solo pude elegir uno. En cambio, en Nintendo 64 sí muchos más. Pero todo, en todo se ve mucho más nítido, todo mucho más definido, todo mucho mejor se ve en Dreamcast este juego. Yo no lo conocí, yo conocí el Gauntlet, me recuerdo el Gauntlet viejo, pero este Legends no recuerdo haberlo conocido en esa época, o sea, haberlo escuchado ni siquiera. Porque hay un montón de juegos que uno escuchaba, no había jugado, pero uno los escuchaba. Este Gauntlet no recuerdo haberlo jugado, pero bueno, es que en aquella época era otros tiempos, era más difícil. Y es que sí, definitivamente cuando vamos subiendo la escalera y todos esos detalles se nota una diferencia abismal a favor de la Dreamcast, que es algo obvio, pero también queremos ver cuánta es la diferencia. Vean este juego, el Hydro Thunder, un juego bastante divertido, bastante llamativo. Vean qué bien cómo se ve el agua, incluso en el Nintendo 64 se ve muy bien. Pero aquí, ahorita le voy a poner pausa porque aquí va a haber un detalle muy importante cuando entremos en el túnel. El tema de la transparencia en Nintendo 64 no es tan buena. Vean cómo le puse pausa. Vean debajo del agua cómo se ven las luces, lo transparente que pues tiene el agua, ¿no? En cambio en Nintendo 64 no encontramos esa transparencia que sí en Dreamcast. Así que bueno, un detalle brutal. Aunque aquí hay un fallo con el sol. Veamos cómo si se vea en el túnel el sol. Ahora, este detalle del sol aquí en este túnel transparente también. Vean cómo se nota como que si es un vidrio, como que si es algo transparente. En cambio en Nintendo 64 como que le costó un montón. Ahora, este detalle, vean cómo la naturaleza se nota muchísimo mejor. Voy a ponerle pausa aquí. Vean cómo las ramas que van cayendo se nota un montón, pero muchísimo mejor en la Dreamcast que en la Nintendo 64. ¿Y por qué? Porque obviamente podría tener más resolución, tenía más potencia, más polígonos o no sé cómo se le dirá, pero podía generar muchas más cosas detalladas, ¿no? En cambio, pues obviamente la Nintendo 64 no daba para tanto, aunque si ustedes ven, la Nintendo 64 se ve genial, se ve brutal, pero vean el agua que excelente se vio en la Dreamcast. Como les digo, no es que la Nintendo 64 no se viera excelente, pero si lo comparamos lado a lado con la Dreamcast, obviamente vamos a notar esas diferencias, pero igual las dos versiones son súper jugables, súper divertidas. Juegos donde uno no nota mucha diferencia es este juego, por ejemplo, o es en este juego, en el Jeremy McGrath Supercross 2000. Bueno, obviamente en lo que es la pista sí se nota la diferencia. Vean cómo también todo el polvo, todo el lodo, todo el barro que suelta la moto, pues se nota mucho más realista en la Dreamcast. Vean cómo todo se ve mucho más realista en la pista. Ahora, lo que es el fondo, el estadio, la afición, me gusta, pero muchísimo más, de verdad que sí, la versión de Nintendo 64. A pesar de que pues tenía gráficos menos poderosos, pues como que hicieron que se notara más realista. Tal vez Dreamcast al querer notar o al querer hacer gráficos más avanzados, más realistas en todo, tal vez en esa parte del público como que les faltó. Ahora, pues en los motociclistas y todo eso, en las dos versiones se ve muy bien, pero obviamente todo se ve mucho más definido, todo mucho más nítido, por así decirlo, en la Dreamcast. Vean qué increíble, es que vean el inicio, hasta los motociclistas se ven mucho más grandes en Dreamcast, bueno, no mucho más grandes, se ven bastante más grandes en Dreamcast, es con M, ¿eh? A veces uno dice Dreamcast, pero es Dreamcast. Entonces, bueno, lástima que esta consola pues no duró mucho más años para que desarrolladoras hicieran juegos todavía más potentes en gráficos, porque duró muy pocos años recibiendo juegos oficiales. Después, posteriormente, como les dije, la comunidad fue desarrollando juegos para la Dreamcast y tiene un nivel espectacular. NFL Blitz. Aquí de una noto el césped. Se nota mucho más realista. Yo sé que el césped tal vez sea diferente uno a otro, pero vean el detalle del césped, cómo se nota mucho más definido, y vean las líneas, las yardas, todo se ve mucho mejor en Dreamcast. Bueno, ya le puse ahí play, como siempre yo jugando con mis Buffalo Bills, y vean qué increíble cómo se nota todo muchísimo mejor. El público se ve algo parecido, pero es que vean lo que es el césped, vean las yardas, cómo se nota todo completo en Dreamcast. Y es porque lógicamente tenía mucho más resolución, mucho más potencia, mucho más nitidez, un montón de cosas más. No sé si hasta más colores, no sé si podía mostrar más sombras, supongo que sí, lógicamente, más iluminación. Vean en cambio en Nintendo 64 como si entre más lejos se nota muchísimo menos. Y bueno, es lógico, ¿no? Pero quiero decir, se nota ya menos realista, hasta como que brillan las líneas y todo eso de las yardas. En cambio en Dreamcast no, todo se ve mucho mejor, todo más definido, todo, bueno, es que todo se ve súper genial.
En Nintendo 64, vuelvo y repito, se ve genial, obviamente, pero no como en Dreamcast. Ahora, esto no es poner a pelear consolas, esto no es el punto es lo interesante del avance tecnológico que iban teniendo las consolas, y es algo interesante ver que tienen los mismos juegos, consolas con diferentes o diferencias en potencia. Bueno, un juego como el Rayman 2 no creo que tenga un aporte muy grande en el tema de los gráficos, porque bueno, son grafiquitos interesantes, bonitos, pero no son realistas, por así decirlo. Entonces, hasta el momento yo he visto algo muy parejo, no veo grandes diferencias, algo así que uno diga, qué increíble, no, es que la versión de Dreamcast era mucho mejor, porque no, en este tipo de juegos, como digo, no se ve tanta la diferencia. Por supuesto que siempre va a haber más resolución en Dreamcast, siempre va a haber mejor iluminación, mejores brillos, mejores sombras. Lógicamente que en esa parte sí, es obvio. Pero después de ahí, en los que es los gráficos o lo que son los gráficos, no se nota tanto. Vean aquí, por ejemplo, se nota más definición en Dreamcast, por supuesto, pero no es que uno note una diferencia abismal, que uno diga, no, jamás. Aunque bueno, vean este detalle que yo siempre noto, es cuando va caminando. Vean, por ejemplo, voy a echarlo un poquito más para atrás, voy a ponerlo un poquito más para atrás, quiero decir. Vean, por ejemplo, el césped donde va caminando, cómo se nota. Aquí sí se nota una diferencia importante. Si no le ponemos pausa, tal vez no lo vamos a notar de primera. O incluso si lo jugamos en Nintendo 64 y después, unos cuantos meses después en Dreamcast, tal vez decimos que se ve igual. Pero es que no, vean estos detalles, que a pesar de que pudieran ser mínimos, hacen gran diferencia, hacen gran mella en el tema de gráficos. Ya se van notando las cosas mejores, en vez de todo plano, se nota, vean por ejemplo el césped ahí cómo se nota. Es que aquí sí hay una diferencia importante, que a pesar de que aunque uno diga no es tan importante, no es tan relevante, sí lo es. Este juego en aquel entonces era súper famoso, el Ready to Rumble Boxing. Aquí estaba Bruce Buffer, creo que es el anunciante. Bueno, es brutal, vean que bien se ve. Claro, por supuesto vamos a ponerle pausa acá, voy a volverlo un poquitito, donde estamos viendo el anunciante, como les decía, no sé si se dice así. Bueno, se ve bastante mejor en Dreamcast, no muchísimo mejor. El público está parecido, no sé, no se nota tanta diferencia. Ahora aquí voy a ponerle pausa. Vean cómo sí se va notando algunos cambios. El vello púbico, por ejemplo, se nota muchísimo más en la Dreamcast. Se nota, pero recontra muchísimo más. Se ve mucho mejor, mucho más grande. La iluminación, vean cómo capta todo. Vean los ojos, cómo se nota, pero extremadamente mejor. Así que sin duda en esta parte, en este apartado, se ve mucho mejor en Dreamcast, como es obvio, ¿no? Pero bueno, hay que recalcarlo. Vean el logo que se nota grandote ahí en el ring, cómo se nota muchísimo mejor. Ahora, digamos, en la parte de la pelea no es que uno note demasiado. La verdad es que no se nota una diferencia así muy grande, ¿no? La verdad es que no. Pero bueno, obviamente todo se ve mucho mejor en Dreamcast. Vean el logo de ahí, como les digo. Entonces, estos juegos donde se va notando es cuando hay acercamientos, cuando hay ciertos movimientos. Pero ya cuando se está luchando y todo eso, pues no hay gran diferencia, no se nota tanto. Pero bueno, es que la iluminación hace, no sé cómo decirlo, hace como que los colores de la piel y demás se vean más realistas, como que hace como que se vea más natural todo, ¿no? En cambio, en Nintendo 64 pues le cuesta más. Como les digo, Nintendo 64 está más al nivel de las consolas de PlayStation, o sea, la PlayStation 1, la Sega Saturn, la 3DO, que tal vez tenía más nivel, puede ser. Pero me refiero, estaba a ese nivel. Ya la Nintendo 64 no estaba al nivel de Dreamcast, de PlayStation 2, de GameCube y esas consolas, ¿no? A eso es lo que me refiero, que la Nintendo 64 está más al nivel de las consolas de esa generación anterior. Ahora, bueno, veamos aquí en Resident Evil 2. Es increíble la diferencia en resolución, cómo se nota un cambio abismal, abrumador a favor de la Dreamcast. Vean el fuego. Voy a volverlo aquí otra vez. Vean el fuego, la diferencia, cómo se nota. Es increíble la potencia. Y bueno, este juego, el Resident Evil 2, es de la generación pasada. O sea, es de la generación de PlayStation, de Sega Saturn y eso. Entonces, obviamente, pues tampoco es que la Dreamcast iba a subir mucho los gráficos, pero vean las paredes, vean los detalles, cómo se nota totalmente diferente, todo mucho más detallado, todo mucho más nítido, los colores mucho mejor. Vean los barriles, cómo se nota, vean el suelo, el piso, o sea, las rejas, los zombies, cómo se ve la sangre que sale ahí, los detalles, vean allá a las letras donde dice Alex, se nota mucho más nítido. Y vean la mansión, o no, más bien, la estación de policías, cómo se nota mucho mejor en Dreamcast. Es extremadamente exagerado, aunque bueno, en Nintendo 64 más bien hicieron demasiado, porque bueno, los cartuchos no tenían tanta memoria como para generar estos tipos de gráficos y guardar tanta
pues valga la redundancia, memoria. Pero aún así lograron hacer algo extremadamente excelente. Que por cierto, en aquella época, en los años 90, yo no jugué este juego en la Nintendo 64. Incluso ni siquiera sabía que existía este juego en la Nintendo 64. Vean este juego, el Revolt. Incluso al inicio se vio una diferencia importante y vean cómo en el fondo se va notando todo mucho más detallado en la Dreamcast y cómo la Nintendo 64 tiene que ponerle esa famosa neblina para que no se note tanto el popping. O sea, eso es cuando los gráficos de lejos se van apenas formando. Como lo pueden ver ustedes, allá de lejos se ve formando cómo van saliendo los árboles, las casas. En cambio en la Dreamcast como que se nota todo, desde antes, desde lejos. Entonces no necesita esa neblina que sí vemos en la Nintendo 64. La pista, cómo se nota mejor, el carrito. Vean todos los detalles de las paredes, las casas, las sombras, los árboles, todo. Cómo se ve muchísimo mejor en la Dreamcast. Yo creo que este juego yo lo comparé con GameCube y Dreamcast o PlayStation 2 el Dreamcast. Bueno, más adelante tendremos que hacer un versus entre Dreamcast, PlayStation 2, Xbox y GameCube, ¿no? No sé si lo repetí, pero bueno, aquí queda muy claro la potencia, la diferencia gráfica, donde sí hay un avance muy significativo a favor de la Dreamcast. San Francisco Rush, voy a ponerle pausa de una vez, o ya le puse pausa de una vez, para que vean la pista, cómo se ve todo más definido, más detallado. Vean el árbol también al lado izquierdo, vean las líneas, cómo se ve todo muchísimo más detallado, mucho más HD, por así decirlo. Vamos a darle play, ahora sí, vamos a ver cómo se ve el asunto en movimiento, y es que claramente se nota todo mucho mejor. Los carteles, vean por ejemplo el puente, el Golden Gate, si no me equivoco. Vean qué increíble en el fondo, cómo en Dreamcast se nota todo mucho más detallado y en Nintendo 64 se ve como más borroso. Vean por ejemplo el cielo, qué natural se ve en la Dreamcast. Ahora sí vamos a darle play. Por ejemplo, los árboles veo que se ven bastante bien en Nintendo 64. Todo se ve bastante bien en Nintendo 64. No se queda tan atrás. No es que uno diga, qué cosa más horrible, qué cosa más insignificante. No, para nada. Vean acá qué bien se ve. O sea, lógicamente hay diferencia a favor de la Dreamcast. Por supuesto que hay diferencia a favor de la Dreamcast. Y bastante. Pero no se queda tan atrás la Nintendo 64. O sea, está súper jugable, está súper divertido. O sea, vamos a jugarlo en la Nintendo 64 y no nos vamos a quejar de que qué espantoso se ve, la jugabilidad es malísima, pero bueno, queda muy claro. Vean los gráficos, cómo se ve el cielo, por ejemplo, qué realista se ve en Dreamcast, las luces, las señalizaciones, los árboles, cómo se refleja la luz y todo eso. No, es que sí, definitivamente hay una diferencia importante, notoria a favor de Dreamcast, pero bueno, como les decía, tampoco es que la versión de Nintendo 64 esté horripilante, está súper bien. Este es otro juego que yo en la época no lo conocía, Shadow Man, y bueno, vamos a ver, no es que uno vea una diferencia muy a favor de Dreamcast, pero sí la hay. Lógicamente, cuando estamos más cerca de las paredes, de todo ese tipo de cosas, vean el agua, vean por ejemplo el cielo, qué interesante, porque el cielo también, las dos versiones están súper bien, pero la versión de Dreamcast como que se mueve más rápido las nubes. El colorido es un poquito diferente, un poquito más naranja en la versión de Dreamcast, un poquito más claro en Nintendo 64. Vean el barco, pues gráficamente, vean los perros, que vacilón cómo se ven. Bueno, gráficamente yo diría que algunos detallitos se vieron ahí, como algunas moscas y cositas así que no se están viendo tanto en Nintendo 64. Pero bueno, de ahí detallitos mínimos, porque después de ahí yo lo veo muy parejo. Vamos a ver acá. Y es que también el juego, al ser tan oscuro, hace que las diferencias no se noten tanto. Ojo, por ejemplo, voy a volverlo un poquitito acá, porque arriba se notan unos arbustos y cosas así, que en Dreamcast se ve mucho mejor, en Nintendo 64 se ve como más borroso. Por supuesto, en todos los juegos vamos a ver siempre mejoras o más gráficos o mejores gráficos en Dreamcast. Es algo obvio, pero también es bonito e interesante ver cuánta diferencia hay. Ahora, lógicamente que estos videos no son para dar datos o aportes técnicos que yo podría buscarlos en Google, sino que más bien yo hablo simplemente lo que veo como un usuario normal desde los años 80 sin saber mucho de esos aspectos técnicos, pero bueno, obviamente agradeciendo cuando llega la gente conocedora de esos aspectos y nos ayudan. Obviamente todos son bienvenidos, personas que no sepan nada, absolutamente nada de los aspectos técnicos, pero obviamente también enriquecen mucho cuando vienen personas que sí saben de eso. Vamos a ver el Spider-Man, voy a ponerle pausa acá. Obviamente esto es como una cinemática o es una cinemática y aquí se nota una diferencia importante en los colores, en los brillos, en las sombras, pero bueno, tampoco es tanto, ¿verdad? Lógicamente. Vamos a ver a la hora de ciertos movimientos, sí, se nota mejores detalles lógicamente en Dreamcast, que a pesar de que el juego gráficamente no es un portento, se nota.
Vamos a ver ahora los personajes, los saltos y demás. Pero me interesó mucho en este juego mostrar este tipo de cinemáticas porque, bueno, a veces no muestro mucho estas cosas. Y bueno, vamos a ver acá. Sí, obviamente los enemigos, el mismo Spider-Man se ve mucho mejor en Dreamcast. Pero bueno, no tanto. O sea, no es un juego donde uno nota una diferencia recontraabismal. O sea, obviamente sí hay detalles donde uno dice, qué increíble, cómo se nota esa diferencia, por lo menos en lo que son las animaciones en HD, o sea, quiero decir, la resolución, vamos a ver, pues sí, también esta parte se ve mucho mejor en Dreamcast, en todo se va a ver mucho mejor en Dreamcast, por supuesto, como lo he dicho ya 1 billón de veces, no hay tanto popping en Dreamcast, en los edificios cuando uno está más cerca se nota más todo en detalle, pero bueno, la versión de Nintendo 64 pues la veo bastante bien. Bueno, este juego, el Star Wars Episodio 1 Racer, bueno, yo diría que se ve muy parejo. Incluso en cierto momento, cuando yo estaba editando el video, me quedé con la duda. Yo decía, ¿será que me equivoqué? Y puse los dos juegos lo mismo, el mismo gameplay. Pero no es el mismo gameplay, no son los mismos tiempos, no son los mismos colores. Sí hay diferencias, pero en este juego debo decir que el port de Dreamcast no sufrió tantos avances tecnológicos. Fue prácticamente un calcado de la versión de Nintendo 64, de la Play 1 tal vez, no sé, pero se ve mucho más cercano a lo que es Nintendo 64. Yo diría que este port es prácticamente un calco. Sí hay diferencias en los colores, sí hay diferencias en algunos detalles, pero yo que diga que se nota un montón, que incluso cuando yo estaba grabando, ya editando, pues yo decía, ¿será que me equivoqué y puse 2 veces el mismo gameplay? Pero no, después lo estuve analizando y no es lo mismo. Pero vean que todos los puntajes, el tiempo, todo el detalle del mapa es exactamente lo mismo. Yo diría que el port de Nintendo 64, o sea, el port de Dreamcast es de la versión de Nintendo 64. Ven, este juego sí se nota una diferencia importante en Tony Hawk, que por cierto a mí me recontra gustaba. Yo lo jugué más que todo en la versión de PlayStation 1, después lo jugué creo que en Nintendo 64, pero si ven, la versión de Nintendo 64 me costaba un poquito más el gameplay, porque al no tener un control del estilo de Nintendo 64, pues no sabía exactamente cuáles eran los botones. En cambio, Dreamcast sí tiene el orden de que utiliza en PlayStation. Entonces se me hizo más sencillo, por ejemplo, o por eso ustedes ven que pues los movimientos se me hacen más fácil hacerlos. Ahora, vean por ejemplo, voy a volver al principio, vean acá, vean la estructura, cómo se nota totalmente diferente en Dreamcast a Nintendo 64. Todo se ve mucho más plano en Nintendo 64. En cambio en Dreamcast se notan detalles que hacen verlo más realista, y esa es la idea de este juego. La idea de este juego es, bueno, que sea una simulación, algo arcade, pero también que tenga algo de realismo, y gráficamente se ve que no tiene mucho popping. Vean cómo todo se ve todo cargado de lejos en Dreamcast. En cambio en Nintendo 64 vean cómo se va recreando la imagen poco a poco. Tenía mucho más popping la Nintendo 64, por supuesto, pero la Dreamcast, al cargar muchos más gráficos, tener mucho más memoria y demás, hacen que pues todo se vea mucho mejor. Vean qué interesante esto que voy a poner aquí, voy a ponerle pausa. Vean las transparencias también, cómo es diferente en Dreamcast y en Nintendo 64. Incluso las dimensiones, como que es más natural en Dreamcast. En cambio en Nintendo 64 como que se queda un poquito por ahí. Y es que es lo que yo les digo, las sombras, la iluminación y demás se ve mucho mejor en Dreamcast. Donde se va a notar mucho más el tema de las transparencias, a favor obviamente de Dreamcast, es en este juego, en el Tony Hawk, en el 2, en el Pro Skater 2. Vean cómo el vidrio de atrás en Dreamcast se nota todo de fondo, como que pues, es un vidrio, ¿no? Vamos a ver, aquí les voy a mostrar, aquí vamos a ponerle pausa en este momento. Vean cómo en el fondo en Dreamcast se nota el fondo, que hay otro escenario atrás, ¿no? Como que hay otra bodega, por así decirlo. En cambio, en Nintendo 64 el vidrio es totalmente pues blanco, no pareciera que fuera un vidrio, incluso pareciera que fueran unas latas. Aquí les voy a poner pausa, aquí vean cómo en Nintendo 64 sí les cuesta mostrar un poquito más lo que es pues la transparencia de los vidrios. Pues es totalmente diferente, es otro tipo de tecnología, y obviamente los carteles y todo eso también se ven mucho mejor en Dreamcast. Vean por ejemplo las marcas que están ahí de fondo, cómo se nota claramente las marcas en Dreamcast, y en cambio en Nintendo 64 se notan, pero no de igual manera, se ve todo mucho más borroso. Vamos a poner aquí para que ustedes noten ese ejemplo que les estoy diciendo. Vean por ejemplo, aquí lo voy a poner pausa aquí. Vean cómo donde dice Artfield se nota mucho mejor a como se ve en Nintendo 64, y así son en todos los carteles. Otro juego que yo diría que es prácticamente lo mismo es el Toy Story Buzz
Lightyear to the Rescue. Voy a puchar nombre más pequeñito, ¿no? Ahora, lo que sí me gusta más en Dreamcast son los rayos que va lanzando Buzz Lightyear o algo así se llama. Yo nunca vi estas películas, cosa rara que mucha gente me diría, pero ¿cómo no la viste? Prácticamente nunca vi estas películas, ni de niño y menos de adulto. Pero entonces por eso no me sé los nombres mucho de los personajes. Pero bueno, pues, digamos, si yo digo que la diferencia es abismal, no. Me imagino que al ser juego de infantil y todo eso, pues no había tanto presupuesto para que los gráficos fueran tan brutales y tampoco lo necesitaban. Pero el rayo ese que tira me parece increíblemente superior la versión de Dreamcast. Se ve súper recontra superior la versión de Dreamcast. Bueno, el rayo. Después de ahí ni siquiera el piso o el personaje se ve pues parecido. Y los enemigos también. Sí hay diferencia a favor, lógicamente siempre va a haber diferencia a favor o una ventaja a favor de la Dreamcast, pero no tanta en este juego. Por ejemplo, en este juego yo sí noto una diferencia importante. En Vigilante 8 Second Offense se ve bastante mejor la versión de Dreamcast. Vean cómo el popping ataca totalmente la versión de Nintendo 64, cómo las montañas poco a poco se van mostrando, cómo los gráficos poco a poco se van viendo. En cambio, obviamente sí tiene un poquito de popping la versión de Dreamcast, pero es mucho menor. Como la Nintendo 64, milagro que no pusieron aquí la neblina esa, porque se hace ver medio extraño, pero ojo, recordemos que en aquella época era algo normal. No era que uno estaba jugando el juego y uno estaba como incómodo con esos gráficos porque era lo normal, era lo máximo en aquel entonces. Hoy en día lo notamos más, por supuesto, pero en aquel entonces uno lo veía que era algo normal. Entonces no molestaba, pero ahora viéndolo de lado a lado, ya después de más de 20 y tantos años después de que salieron estas consolas, casi 30 años en realidad, pues bueno, vemos que ahora sí se nota todo eso. Pero es que vean de lejos cómo en Dreamcast todo se ve, carga más rápido. En cambio en Nintendo 64 como que le cuesta un poquito más, pero aún así está muy bien. Ahora veo que en el brillo de Nintendo 64 se ve un poquito mejor, pero es que también la lata de carro de Nintendo 64 es totalmente diferente a la de Dreamcast. Ahora todas las montañas, la pista y todo eso se ve mucho mejor en Dreamcast. Vean este juego, el WWF Attitude, que es el último juego que les voy a mostrar. Vean las diferencias de resolución, como el Austin y demás se nota mucho mejor en Dreamcast. Ahora ven la plataforma del lado de Dreamcast, cómo se nota que es una plataforma real, por así decirlo, con la intención de que se vea realista. En cambio, vean la versión de Nintendo 64, cómo no se ve para nada real, se ve muy plano. Vamos a darle play, donde sale Steve Austin, no, ¿cómo es? Stone Cold Steve Austin, así era la cosa. Bueno, aquí se nota, vean todo donde va caminando, cómo se ve mejor. Y algo interesante es el movimiento del público. Vean cómo se mueve en el Dreamcast y en Nintendo 64 no se mueve. No sé por qué. Por supuesto que Nintendo 64 tenía la posibilidad de que el público se moviera, porque hay muchos juegos de Nintendo 64 de este estilo que sí se mueve el público. No sé por qué no se mueve, pero bueno, eso obviamente en la versión de Dreamcast le da un realismo increíble. Ustedes, obviamente los que han visto WWF o WWE en este momento o en esta época, pues ustedes saben que el público siempre está efusivo, siempre está con carteles, moviéndose y demás. Y en el juego de Dreamcast se ve todo ese movimiento que en Nintendo 64 no. Vuelvo y repito, no es porque la consola no tuviera poder, porque sí, por supuesto que tiene poder. No sé qué fue lo que pasó aquí, pero bueno, si estamos comparando, pues por supuesto se ve mucho mejor en Dreamcast. Ahora, vean el fondo, que no me he dado cuenta. Un detalle, vean el fondo, como el escenario de fondo también se ve, ya cuando está de lejos se ve mucho mejor en la Dreamcast. Y bueno, mis amigos, ¿cómo les quedó el ojo? ¿Vieron mucha diferencia? Bueno, obviamente sí hay mucha diferencia. Recuerden, estos gameplays no es como para ponerse a pelear, sino para un debate interesante, para ver las diferencias, por curiosidad, porque a mí me gusta mucho, la verdad. Y si a ustedes les gusta, mis amigazos, un like me ayudaría muchísimo. Así que bueno, como siempre digo, sin ustedes no sería absolutamente nada. La comunidad no tendría vida sin ustedes. Les agradezco a todas las personas que le dan like, a todas las personas que le dan dislikes, a los miembros del canal se los agradezco de corazón y a todos en general. Así que bueno, me despido con la frase mítica: ¡Viva Rayito y pura vida!